elementuren zetasuneekin. Lehenengoa, lege proposamenak ez du egokitzen gure etxe bizitzaren arloko legeria 12/2023 legera etxe bizitza eskubideen alde. Ez du etxe bizitzan merkatu tensionatutako zonen figura gure etxe bizitzaren arloko legerian sartzen. Gaur egun, Euskadin protokolo ahul batean oinarritzen dira zona tensionatuaren adierazpenak, eta horrek zalantze ugari sortzen ditu prozedurari eta aplikazioari dagokionez. 3 urteko ekintza planak ere ez dira plangintza tresnatzat hartzen etxe bizitzaren euskal legean. Plan horietako batzuk desiratzeko modukoa dira. Uste izateko da plan horiek txoke neurriak hartu beharko lituzkela udalerri bat zona tensionatu izendatzera eraman duen bizitegi larrialdiari aurre egiteko. Zergaitik ez dute baliatu lege proposamen hori gure hirigintza legerian 3 urteko plan horiei izaera emateko plangintza tresna gisa? Nahiko litzateke 3/2015 legearen 11. artikuluan sartzea. Etxe bizitza merkatuko zonen figura bi gaitara mugitzen dute. Arau hauste gisa tipifikatzea alokairuen errenta finkatzeari dagokionez gehieneko mugak ez betetzea. Eta B, turismo legeria puntualki aldatzea eremu horietan partikularrek ezin dutela etxe bizitza turistiko berririk altan eman esateko. Orraina, besterik ez. En relación a esta figura de las declaraciones de zona tensionada, bueno, tenemos que decir que hoy por hoy son papel mojado en la práctica, porque somos la única comunidad autónoma que aún no tiene fijados los índices de referencia para frenar la subida de los precios de alquiler en el mercado libre. Un año de retraso, las diputaciones forales no han cumplido con la obligación que tenían en esta materia. Hemos visto desidia, hemos visto que se ha frenado este trabajo, porque no es de recibo que un año después sigamos sin índices de referencia para que estas declaraciones de zona tensionada sean efectivas en la práctica. Estas zonas de mercado residencial tensionado encierran muchas más potencialidades que la escasa ambición que demuestra esta iniciativa, esta proposición de ley. Por ejemplo, en Cataluña, en su ley de vivienda, ya se habilita al planeamiento urbanístico en el marco de la función social de la propiedad de la vivienda para obligar y para exigir que las viviendas, tanto las libres como las protegidas, deban ser utilizadas exclusivamente para su uso de vivienda habitual y permanente, con lo cual se impide en la práctica dedicarlas a otros fines, alquileres de corta duración, alquileres turísticos. De hecho, recientemente el Tribunal Constitucional ha validado que en las zonas con tensionamiento de mercado el uso de la vivienda con fines turísticos esté sometida a trámite de licencia y no solo a autorización administrativa, y que tenga, por tanto, un plazo máximo de explotación con fines turísticos. Nada de esto se dice en esta iniciativa. ¿Por qué no aprovechan esta proposición de ley para desarrollar la figura de las zonas de mercado residencial tensionado e incluir lo que ya es una realidad en otras legislaciones autonómicas? Otra de las clamorosas ausencias en esta contrarreforma es la regulación de una figura tan fundamental como son los patrimonios públicos de vivienda y que, como hemos dicho, son fundamentales para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. Hay una obligación en la ley estatal, en la ley 12/23, de regular estos patrimonios públicos de vivienda. Sin embargo, en esta comunidad esto no se ha hecho, ¿no? Es necesario, por ejemplo, que se diga que los patrimonios públicos de vivienda no se pueden vender, porque esto hoy por hoy no se recoge en ningún lugar de nuestra legislación. En esta línea también se esquiva la obligación autonómica de fijar objetivos de cuantificación y de planificación de la evolución de estos parques públicos de vivienda en el tiempo y en la forma de hacer seguimiento a su cumplimiento. ¿Por qué no aprovechan esta proposición de ley para regular los patrimonios públicos de vivienda? Pero particularmente lamentable es la incorporación que se hace en esta contrarreforma de las obligaciones básicas en materia de oferta de alquiler social y asequible.
Debemos recordar que actualmente el Partido Nacionalista tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional las obligaciones de alquiler. Y no solo decimos que es lamentable porque la iniciativa que aquí se trae se limita a copiar los porcentajes mínimos exigidos en la legislación básica estatal, un 10% en suelo urbano y un 20% en suelo urbanizable, sino también porque se vincula la obligación de ofrecer alquiler social a la suerte que pueda correr esta legislación básica. Dejan ustedes claro que incorporan esta obligación a la ley vasca porque no les queda otro remedio, porque les obliga la ley de vivienda estatal. De modo que si el día de mañana las obligaciones de alquiler asequible desaparecieran de la legislación estatal porque las tumba el Tribunal Constitucional en base a este recurso que ha presentado el Partido Nacionalista, o las tumba, por ejemplo, un hipotético gobierno de PP-Vox, también desaparecerían de forma automática de nuestra legislación urbanística. ¿Por qué no establece unas reservas para alquiler superiores a los mínimos que marca la Ley de Vivienda del Estado? ¿Por qué no blindan la reserva de alquiler en base a nuestra capacidad competencial, que la tenemos, sin hacer depender la regulación del alquiler de la suerte que pueda correr la legislación estatal? En segundo lugar, resulta perentorio e inaplazable el reforzamiento y actualización jurídica de la figura de los patrimonios públicos de suelo. Como hemos dicho anteriormente, en un contexto de tensionamiento de mercados residenciales, recuérdense que más de 2 de cada 3 vascos y vascas viven en zonas con mercados de vivienda tensionados. Es absolutamente necesario y urgente que nos preguntemos por el papel que las administraciones públicas deben desempeñar con objeto de provocar un incremento en la oferta de vivienda protegida a unos precios asequibles, particularmente en materia de alquiler. Esta proposición de ley hace descansar el incremento de la oferta de vivienda protegida y asequible a los desarrollos urbanísticos de plazos necesariamente largos, como todos sabemos, y además a cargo de los promotores privados. Déjenos mostrar un gran escepticismo en relación a esta cuestión, a que la solución al problema de la vivienda venga únicamente de la modificación en los procedimientos urbanísticos y en el desarrollo de los proyectos urbanísticos. En este marco de reflexión debemos referirnos a la degradación progresiva por incumplimiento de los deberes en materia de patrimonios públicos de suelo. Es una cuestión que realmente nos preocupa. Es muy difícil, por no decir imposible, justificar que en una situación de tensionamiento de mercado de vivienda con precios inasequibles para una buena parte de la población vasca que busca su primera vivienda, los suelos públicos sigan al servicio de la financiación de otros intereses públicos ajenos al objetivo prioritario de la promoción de vivienda protegida y en alquiler. Como antes hemos dicho, en materia presupuestaria municipal es general la desviación de los objetivos y destinos obligatorios y preferentes de los recursos del patrimonio municipal de suelo a favor de la construcción de vivienda protegida, que esa es su finalidad y no otra, para financiar otros destinos, como por ejemplo la construcción de equipamientos públicos. Nuestra legislación establece que la promoción de vivienda protegida será la prioridad, dice así, de los patrimonios públicos de suelo obtenidos por la cesión del 15% de aprovechamiento urbanístico. Les ponemos, por ejemplo, el ejemplo del mayor ayuntamiento de Euskadi, el Ayuntamiento de Bilbao. En el presupuesto de este ejercicio 2025 se computan 30 millones por la venta de estos suelos públicos. Pues ¿saben qué porcentaje de estos 30 millones se destina a vivienda protegida? El 17%. El resto para equipamientos que nada tienen que ver con la vivienda. Asimismo, resulta incomprensible que en operaciones de transformación urbanística sobre suelos públicos las viviendas protegidas sean las mínimas legalmente exigibles y sin ninguna vinculación urbanística con el alquiler asequible, y muy particularmente en zonas que se han declarado tensionadas. En el tema de la vivienda realmente hay una gran hipocresía. A muchos responsables públicos se les llena la boca hablando de la necesidad de vivienda asequible, pero cuando tienen un suelo público lo venden al mejor postor para obtener dinero con el que financiar otras actuaciones, soterramientos, polideportivos, etc. Y la vivienda asequible, una vez más, relegada al furgón de cola. Les volvemos a preguntar, ¿por qué no aprovechan esta proposición de ley para reforzar los patrimonios públicos de suelo e impedir el atropello que se está cometiendo?
No se puede permitir que estos patrimonios se utilicen para otros fines ajenos a la prioridad de vivienda, tal como establece la ley. Hay que asegurar que esta prioridad se cumpla realmente. El problema de financiación que tienen los ayuntamientos no puede resolverse a costa de sacrificar a la vivienda protegida, tal y como está sucediendo en la actualidad. Esta proposición de ley, además, hace una propuesta en materia de derechos por participación de la comunidad en el 15% de las plusvalías urbanísticas, que se materializan, como ustedes saben, en derechos edificatorios o en recursos económicos que están jurídicamente vinculados a los patrimonios públicos de suelo. Pues bien, en esta propuesta nos dicen que ahora hay que desdoblar el porcentaje del 15% en dos partes, 10% para los ayuntamientos y 5% para el Gobierno vasco, para que éste promueva en esta tercera parte las viviendas de alquiler asequible. Pero, ojo, esta pretensión del Gobierno vasco de quedarse con el 5% para hacer alquiler traslada un mensaje peligroso a los ayuntamientos de que ellos no tienen la responsabilidad de hacer también alquiler. Aunque queremos recordar que, según la legislación básica, en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, el 100% de esta plusvalía urbanística generada, es decir, el 15% en su integridad, se debe destinar obligatoriamente a integrar el parque público de vivienda y, muy particularmente, en régimen de alquiler asequible. Y hemos de reconocer nuestra sorpresa cuando observamos que en el mismo artículo 27 posibilita que los derechos edificatorios generados por la cesión del 15% de la edificabilidad se pueden sustituir por la cesión de viviendas construidas. Queremos suponer que esta sustitución se posibilita para hacer factible y vincular el destino de estas viviendas al alquiler asequible, porque ni siquiera esto se compromete en el destino, con este destino en el redactado que se nos ha propuesto. Pero nos preguntamos si, tal y como dice este artículo, el ayuntamiento puede permutar el 15% por vivienda construida en alquiler, entonces, ¿para qué quiere quedarse el Gobierno vasco con el 5%? Si el ayuntamiento puede conseguir el mismo objetivo en base a la permuta con un promotor del suelo urbanizado por vivienda construida en alquiler sin tener que poner el ayuntamiento un solo euro. Es evidente que aquí nos encontramos con un auténtico fraude de ley, ya que la posibilidad de la permuta supone una merma significativa del parque de alquiler al renunciar de facto a desarrollar íntegramente en esta modalidad, en el alquiler, todos los derechos edificatorios y las viviendas que suponen este 15%. Porque, como es obvio, este promotor, a cambio del suelo, hará principalmente VPO en derecho de superficie y una parte pequeña en alquiler social. Sí podemos entender esta permuta en el caso de ayuntamientos pequeños, donde no hay tensión de mercado, al carecer de capacidad económica para promover sobre ese 15% viviendas en alquiler. Lurzoru ondare publikoen arloko betebeharrak betetzea eskatzen dugu eta zona tensionatuaren adierazpenarekin lotuta jartzea are gehiago gure Euskal Erkidegoan arlo bagaude alokairu etxebizitza izateko eskubide subjektiboa aitortu izanaz. Eskubide subjektiboa da eta pizkanaka diru laguntzen prestazio ekonomiko hutsa bihurtzen ari da. Ez bai dugu etxebizitza publikoen parke nahikorik hori gauzatu ahal izateko. Azken hori besteak beste administrazioek ez dutelako serio hartu 2015ko etxebizitzaren euskal legean lurzoru ondare publikoa eta etxebizitza parke publikoa eratzeko betebehar publikoi buruz ezarritakoa benetan betetzea etxebizitzarako eskubide subjektiboa gauzatzeko. Gaur egun Eusko Jaurlaritzak bere jabetzako etxebizitzetan konpromiso hartu du familia unitate errentarien diru sarreren 30%tik gorako errentak ez kobratzeko. Zergaitik ez dute ekimen hau baliatzen konpromiso hori lege izaera emateko eta 30%tik gorako errentei aurre egin behar ez izateko eskubide subjektibo aitortua duten persona guztia babesteko, baita ere etxebizitza publikoen eskaseagatik merkatu librean alokatu behar dutenek pairatzen dituzten diskriminazioak saihestuz? El tercer punto hace referencia a la rebaja. Discúlpeme, señor Madrazo, pero tiene un minuto escaso. Pues entonces voy a telegrafiar el tercero y el cuarto. En el tercer punto de esta iniciativa queremos decir que no compartimos la rebaja que se plantea del estándar de suelo para vivienda protegida en el suelo urbanizable con la excusa de buscar hacer viables los sectores urbanísticos obligados a hacer esta reserva de suelo.
cómo nos quieren hacer creer que la clave para hacer más vivienda protegida es dar más margen a la vivienda libre, esa vivienda de precio desorbitado, como se hace en esta iniciativa. Tenemos que afirmar rotundamente que la vivienda protegida sí es rentable. Otra cosa es que hablemos de las cargas de urbanización, etcétera, pero en todo caso luego en el turno de preguntas, si se quiere, podemos entrar más en detalle. Y el último punto, el cuarto, hace referencia a la flexibilización urbanística que se plantea en esta iniciativa, que viene a suponer una excepcionalidad en manos de los promotores privados que entendemos no está justificada en el interés público. Es decir, ámbitos prioritarios que tienen que definirse desde una planificación territorial sectorial, un PTS que 10 años de la aprobación de la Ley de Vivienda todavía está pendiente de desarrollo. Es decir, esta es una herramienta que en manos de los promotores privados supone una pérdida de garantías procesales y de controles externos, medioambientales, de participación ciudadana, etcétera. Entendemos que estos ámbitos prioritarios deberían circunscribirse a actuaciones de la Administración y, sobre todo, donde haya una carga importante de vivienda protegida, pero no la barra libre que se da en esta iniciativa, de manera indiscriminada y de manera injustificada. Y luego, mucha manga ancha para los ámbitos prioritarios, pero, sin embargo, una manga estrecha enorme para los levantes, esas dos plantas que se plantea desarrollar. ¿Y por qué no se pueden hacer levantes también, esas dos plantas de alojamientos dotacionales? Tiene que ir terminando, señor Madrazo. Que En tiene luego 5 VPOs minutos de para promoción responder. pública o privada. Ahí, sin embargo, han restringido mucho esta iniciativa de los levantes, que nos parece iniciativa positiva, por otra parte. Muy bien, muchísimas gracias. Iniciamos el turno de grupos. Por el Grupo Sumar tiene la palabra señor Hernández, 5 minutos. Sí, es que ricasco, agradecerles las reflexiones, las aportaciones. Creo que les ha faltado tiempo, seguramente, para poder, y sobre todo para poder profundizar. Por eso yo lo primero que quería trasladarles es aprovechar a solicitarles que en mi grupo estaríamos interesados en tener un contacto con ustedes para transformar esas aportaciones en enmiendas, porque si bien nosotros nos hemos opuesto a la toma en consideración de esta proposición de ley, porque coincidimos en algo que han dicho ustedes, creemos que no que es una contrarreforma, sino que pertenece a una serie de medidas de contrarreforma, porque creo que una serie de decretos que se han ido aprobando en los últimos tiempos por parte del Gobierno vasco, por parte del Departamento, pues son un conjunto, entre ellos, de esa contrarreforma. Pero es verdad que la proposición de ley está aquí y, como ustedes les he oído en varias ocasiones decir por qué no aprovechan para... Entonces, vamos a estar muy interesados en ver cómo podemos transformar, si es posible, que lógicamente soy escéptico por la mayoría absoluta con la que cuentan los grupos que sostienen al Gobierno, pero si es posible transformar esta mala o errática, en nuestra opinión, proposición de ley en una proposición de ley que pueda ser una oportunidad para mejorar las políticas de viviendas. En relación, no me voy a extender, pero bueno, solo dos temas. El último, con el que ha acabado el señor Madrazo, que lo ha definido como barra libre. ¿Creen ustedes que en esta proposición de ley, con el argumento de reducir la burocracia, los tiempos, etcétera, lo que abre es la posibilidad a actuaciones peligrosas por falta de garantías en materia de urbanismo, en materia de vivienda? Y una última, la relacionada con los estándares, con los porcentajes? Creo que han dicho una frase, si le he apuntado bien, la vivienda protegida sí es rentable. Nosotros hemos sostenido aquí que la vivienda protegida es viable. Si es rentable, obviamente es viable. Y muchas veces lo que escuchamos o lo que se nos dice por parte de quienes defienden esta modificación de los estándares es que no se ha construido porque no era viable. Quería preguntarles por esto, si es verdad que no se ha construido porque no era viable, si no se ha construido porque era más rentable hacer otra cosa. Y simplemente con esto, pues agradecerles sus aportaciones y trasladarles que me pondré en contacto con ustedes. Es que le casco. Gracias, señor Hernández. Por el Grupo Populares Vascos tiene la palabra señora Morales, 5 minutos. Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues efectivamente yo también coincido que les ha faltado tiempo, porque en realidad lo que hoy aquí hablamos es de una enmienda a totalidad a las leyes que usted, cuando fue consejero, señor Madrazo, se aprobaron en este Parlamento Vasco. Y en este sentido, pues nosotros hemos echado en falta que usted haya hecho autocrítica, que usted haya pedido disculpas por el enorme fracaso que ha supuesto para Euskadi
los 20 años de aplicación de las leyes que usted puso en marcha cuando fue consejero. Ni ha hecho autocrítica ni ha pedido disculpas por ese fracaso, por ese daño que han causado a varias generaciones de vascos. Porque se han cumplido todo lo que le advertíamos desde la oposición y desde otras instituciones que iba a suceder con las leyes que usted traía a este Parlamento Vasco y que se fueron aprobando. Se ha desplomado la construcción de vivienda a la mitad, también la de VPO. Aquello del 75% de cero es cero se ha acabado cumpliendo, señor Madrazo. Se ha acabado cumpliendo. No lo acuñó el Partido Popular, que también lo hicimos nuestro. Pero ese término se ha acabado cumpliendo. Usted ha conseguido bloquear la construcción de vivienda libre y de vivienda protegida en Euskadi. Somos la tercera comunidad autónoma con los precios más altos de España, por detrás de Madrid y Baleares, sin tener la presión demográfica, ni el crecimiento poblacional de Madrid, ni la presión turística de Baleares. ¿Usted eso cómo lo explica, señor Madrazo? ¿Tiene algo que ver la burocracia ingente que usted generó con esas leyes? Señora Morales, le sugiero, por favor, que se limite a hacer valoraciones acerca de la... Sí, le estoy planteando preguntas. Estoy planteando preguntas. ¿Cómo valora el señor Madrazo que seamos la tercera comunidad de Euskadi más cara en cuanto a vivienda, por detrás de Madrid y Baleares, sin tener la presión turística de Baleares ni el crecimiento demográfico increíble que tiene la Comunidad de Madrid? ¿Cómo valora usted, por ejemplo, que haya crecido de forma exponencial el número de vascos que comparten habitaciones, que comparten pisos? ¿Cómo valora usted la vuelta al chabolismo en Bilbao? ¿Cómo valora usted el aumento progresivo de la edad de emancipación de los jóvenes desde que usted fue consejero? ¿Qué puede hacerse, señor Madrazo, para que los ayuntamientos saquen suelo? ¿Qué puede hacerse? Porque usted no hizo nada cuando fue consejero. Hay algún ayuntamiento, incluso en Euskadi, que pues ha tenido una sentencia por haber estado especulando con suelo. Todo esto no se ha cambiado nada. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora para cambiar esto? Díganoslo. ¿Qué puede proponer usted con relación a reducir las cargas de urbanización, flexibilizar plazos, agilizar burocracia? Es que esto lo dicen quienes tienen que construir, quienes han tenido que construir a pesar y aplicando las leyes que usted diseñó. Todos esos errores usted no tiene nada que decir. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Morales. Bien, seguimos con el turno de grupos. El Grupo Socialista tiene la palabra, señor Fernández, 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quisiéramos darle las gracias al señor Madrazo y al señor Elías. Bienvenidos al Parlamento Vasco y también bienvenidos al señor Navas y al señor Medel, que siguen esta comparecencia en la sala de ponencias. Queremos empezar agradeciendo su comparecencia, la claridad con la que han expresado las aportaciones que han realizado y, sobre todo, pues en general las reflexiones que han realizado, que se nota que están bien pensadas y que son muy interesantes. Quisiéramos mencionar 4 cuestiones. Es verdad que si tuviéramos más tiempo, yo creo que se podrían tener debates más interesantes y profundos, pero bueno, teniendo en cuenta el tiempo que hay, queremos centrarnos en 4 cuestiones. La primera de ellas es lo que han comentado sobre la incorporación de las zonas tensionadas en la ley de vivienda vasca. Nosotros hemos incorporado en el artículo 84 de la Ley de Vivienda el régimen sancionador para los incumplimientos de las zonas tensionadas. O sea, creemos que en ese sentido, si se mencionan las zonas tensionadas en concreto y se garantiza que si hay un incumplimiento, pues la sanción pueda ser grave o incluso muy grave. Pero como ustedes han mencionado que creen que se debería incorporar más, no sé de forma concreta si nos pueden decir cómo, se lo agradeceríamos. En segundo lugar, sobre la modificación de la ley de turismo que vamos a hacer a corto plazo y que ya está mencionada en la propia ley, ha comentado que hay una sentencia, no sé si he entendido bien, en Cataluña, que al entender que las zonas tensionadas tienen un régimen diferencial, en vez de pedir declaración responsable, se puede exigir licencia. Eso sí puede ahondar porque nos parece muy interesante. No sé si tiene el número de sentencia o puede mencionarnos un poco más de información, por favor, porque nos parece algo bastante interesante y nuestro grupo parlamentario ha sido siempre claro. Allá donde se pueda limitar los pisos de uso turístico para garantizar el derecho de la ciudadanía a una vivienda, especialmente las zonas tensionadas, así lo vamos a hacer. En tercer lugar, ha hablado de los automatismos que supondrían que si en algún momento en España gobernara PP y Vox y pudieran derogar la ley de vivienda y las zonas tensionadas, ¿cómo quedarían los porcentajes incorporados, los porcentajes mínimos incorporados en la ley vasca de vivienda? Nosotros pensamos que al incorporar los porcentajes en sí, por mucho que la ley estatal de vivienda quedara derogada, los porcentajes de la ley vasca se mantendrían.
Entonces, no sé si hay un debate jurídico o cuáles son los mecanismos por los cuales ustedes piensan que habría un automatismo. Y terminar con lo que usted ha comentado también al finalizar, que creo que no le ha dado tiempo a reflexionarlo bien y a explicarlo bien, que es el tema de los levantes. Para nosotros es algo importante y nosotros, leo textualmente, porque nos parece importante ponerlo, el Ayuntamiento podrá autorizar mediante estudio de detalle la ubicación de alojamientos dotacionales en levantes de parcelas residenciales destinadas a viviendas de alquiler cuya titularidad sea pública en más de un 75%. Claro, usted ha mencionado que tan solo se pueden hacer levantes en alojamientos dotacionales ya existentes, o igual yo no lo he entendido bien, pero como nos parece interesante lo que se ha comentado siempre, ¿no? que hay que comprar, hay que construir y hay que captar, ¿no? Y sobre todo, para no gastar más suelo, creemos que los levantes son una medida positiva. A ver cómo podemos articular lo que ustedes han mencionado, porque sin duda si tienen una idea interesante para poder hacer más levantes, que eso es más sencillo y sin gastar nuevo suelo, pues seguro que se podría incorporar sin ningún tipo de problemas. Y ya para terminar, no sé si todo lo que ustedes han mencionado tienen algún documento o algo que nos puedan enviar, porque sin duda yo creo que es más interesante para leerlo con la calma que yo creo que una proposición de ley en materia de vivienda lo requiere. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Fernández. Qué manía, madame. Discúlpeme. Por el grupo Bildu, Bildu, tiene la palabra señora Astigarraga, 5 minutos. Bai, kaixo egunon, lehenik eta behin mila esker gaur legebiltzarrera etortzeagatik eta gure eskariari erantzun positiboa emateagatik, plazer bat izan da zuei entzutea. Lehenik eta behin hitz egin duzue ekarri den lege proposamen honek dituen falta horietaz, ez? Hitz egin duzue nola 2023ko estatuko etxe bizitza legeak regulatzen dituen tentsio eremuen inguruko erreglamendu hori ez den ekarri gure legera, prozedura hori gelditzen dela lege batean jaso gabe eta falta horretaz hitz egin duzue. Baita ere 2015ko legeak oraindik garatu gabe dauzkan hainbat elementu ez direla ekarri lege honetara, ez direla eguneratu moduren baten, lurzoru ondare publikoan jarri duzue foko handia, baita ere etxe bizitza PTS baten faltan. Agerraldi honetaz gain, aurreko agerraldietan ere hitz egin dugu fiskalitateaz, hitz egin dugu etxe bizitzarako fondo sozial baten egikaritzeaz. Ezakit, badauka sentsazioa hitz egiten ari garela hainbat elementutaz gaur egungo emergentzia habitazionalaren testuinguru honetan beharrezkoak direnak, baina hitz egiten eztabaidagai dagoen lege proposamen honek ekarrik ez dituenak, ez? Hainbat utxunerekin jaiotzen dela lege proposamen hori da ateratzen dudan lehenengo ondorioa. Eta ondoren legearen gaiei eutxita galdera batzuk egin nahizko nizkizueke. Primero quisiera hablar sobre las actuaciones prioritarias que se definen en la ley. Habéis hecho una reflexión sobre qué debería ser actuación prioritaria y, si no me equivoco, habéis puesto el foco de alguna manera en el plan territorial sectorial de vivienda, que de alguna manera debería hacer un diagnóstico del territorio y en base a ello definir ámbitos prioritarios. En cambio, esta ley lo que hace es definir como actuación prioritaria todo aquello que tenga vivienda protegida, y la pregunta es, ¿creéis que de esta manera con el desarrollo de esta ley estaríamos atendiendo adecuadamente a la emergencia habitacional? ¿Estaríamos generando quizás desequilibrios territoriales? ¿Qué prioridad le podría dar el gobierno vasco a esa reserva de suelo estratégico que quiere constituir? ¿Qué prioridades en base a esa reserva? En segundo lugar, quisiera hablar sobre la participación en las plusvalías y la modificación que introduce esta ley. Habéis dicho una frase que me ha dejado poso, ¿no? Que es que la financiación municipal no puede ir a costa de reducir el parque protegido en los municipios, ¿no? Y entonces la pregunta que me surge es si una medida de una ley va a ir en contra de la financiación municipal, si no deberíamos de hacer una reflexión algo más amplia y reflexionar también sobre la financiación o el sistema de financiación municipal que tenemos, porque habéis dejado encima de la mesa que esto también está dando un mensaje a los municipios de la innecesariedad de hacer frente a sus obligaciones en materia de vivienda, ¿no? Y eso nos parece una cuestión bastante peligrosa de cara al futuro y a la situación actual en la que estamos, ¿no?
por tercero, no sé si has tenido tiempo para desarrollar, Javier, sobre la reducción o la posible reducción del estándar de vivienda protegida. Si tienes tiempo en los 5 minutos, pues me gustaría que ahondases en este tema. Por preguntar sobre los criterios que se ponen en la ley para poder reducir el estándar de vivienda protegida, que en nuestra opinión son unos criterios bastante ambiguos o subjetivos. Y para terminar, la ley introduce un procedimiento abreviado para estas actuaciones prioritarias y, bueno, creo que sí podemos conseguir un consenso en base a que las tramitaciones urbanísticas deben ir en otra velocidad para hacer frente a la crisis habitacional, pero si hacéis alguna reflexión sobre las garantías, la participación ciudadana, qué peso se le da a la participación ciudadana o a las garantías ambientales que se deberían de exigir. Vale, Mila esker guztiagatik. Mira, es que, señora Astigarraga, bien, para finalizar este turno de grupos, por grupos nacionalistas vascos, tiene la palabra el señor Moreno. Eskerrik asko, Madrazo jauna, eta zurekin etorri diren guztiei. Voy a ser directo, una vez más, con las preguntas. La primera es, ¿cómo se pueden desvincular las cargas de urbanización de la viabilidad económica de una promoción? Entiendo que es difícil hacer esto. La segunda pregunta, ¿qué proponen ustedes para quienes no entran dentro de los límites de renta que establece la ley para el acceso a un VPO, pero tampoco pueden pagar una vivienda libre y que además tampoco quieren una vivienda en alquiler? ¿Qué medidas plantean ustedes para esas clases medias de este país que sostienen el estado de bienestar, pero que cuando, como en este caso, tienen necesidad de apoyo institucional, pues parece que tienen que sufrir el olvido y la desidia de grupos y ex representantes políticos? En tercer lugar, la ley plantea cambios en las leyes que se han tomado con anterioridad y son leyes o medidas que los años también han demostrado, vamos a decir, insuficientes. Porque tras todos estos años no estamos mejor. La evidencia de ello es que hoy estamos debatiendo sobre la necesidad de abordar una ley que cambie la situación actual. Pero la situación actual se debe al marco que establecen leyes y decisiones que tomaron con anterioridad algunas personas. Por lo tanto, puede plantearse como una contrarreforma, a lo que yo añadiría quizás contrarreforma necesaria. Por último, sobre los recursos municipales. Sobre los recursos municipales, pues es evidente que el patrimonio de una familia, o en este caso de un municipio, sirve para financiarse. En este caso, el patrimonio municipal sirve para financiar servicios públicos, porque no sirve para otras cosas. El dinero que se utiliza del PMS, que va al presupuesto, va destinado a equipamientos, va destinado a financiar, sufragar, mantener servicios públicos. Por lo tanto, si los recursos que sostienen de ese patrimonio se traen del presupuesto, nos quedan dos opciones. ¿Qué es lo que han planteado? Recortar servicios, y en este caso les pediría que nos diga cuáles considera prescindibles de aquellos que prestan los municipios, o entiendo que será más partidario esta segunda opción, subir impuestos, que es la manera de subir la financiación municipal, o bien impuestos municipales o bien impuestos de otro tipo. Y nos gustaría que nos dijera también cuáles propone subir para financiar esta reducción de recursos municipales que financian servicios públicos y que nosotros entendemos que también son necesarios. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Moreno. Bien, tienen ustedes la palabra, señor Elías, señor Madrazo, 5 minutos para contestar a cualesquiera cuestiones que les han planteado los grupos parlamentarios con absoluta... Entenderá, Presidenta, que 5 minutos es un poquito difícil, ¿no? Bueno, yo podré extenderme un minuto más, pero no puedo pues se lo más. agradeceremos. Pero estoy segura de ello. Sí, en relación a Jon Hernández de Sumar, encantados de seguir conversando y en ese trámite de enmiendas y demás, lo que os podamos ayudar, por supuesto que lo haremos. El tema de que ha habido varias aportaciones en este mismo sentido y las respondo a la vez. Con el tema de la rentabilidad, bueno, no todas las iniciativas públicas tienen que ser rentables, es decir, hay algunas que son deficitarias. Pero en este caso, en la vivienda protegida sí es rentable. Una vivienda de 180.000 euros en las capitales, la VPO, de 230.000 euros, las tasadas, a pesar de los costes de construcción que han subido, son rentables.
yo entiendo que puede haber un problema en las cargas de urbanización, lo reconozco, en algunas operaciones, en algunas donde se pide que hay que soterrar en fin, líneas de alta tensión o desviar colectores o descontaminar o que empresas que se han marchado y que no han asumido su responsabilidad o infraestructuras que haya que hacer o otro tipo de actuaciones. Ahora bien, y aquí digo, bueno, vale, acepto que hay un problema en algunas operaciones. Tenemos que la VPO tiene el valor del suelo urbanizable, es un 20% del valor de repercusión, y dicen que eso no es suficiente. Vale, lo puedo entender. Digo, pero ¿para qué están los patrimonios públicos de suelo? Y aquí conecto con la intervención del Partido Nacionalista, que me ha dejado realmente preocupado. Es decir, la legislación dice que el destino prioritario de los patrimonios públicos de suelo es la promoción de vivienda protegida y la urbanización para vivienda protegida. Es decir, los otros destinos son, digamos, que se admiten, son secundarios. Lo que no puede ser es que en un ayuntamiento como el de Bilbao, he puesto solo ese ejemplo, podemos poner otros, de 30 millones de venta de suelos con cargo al 15%, resulta que el 17% solo sea para vivienda protegida. Entonces, el problema de la financiación municipal, usted me pregunta, yo aquí no estoy para resolver ese dilema. Lo que no se puede aceptar es que se sacrifique el principal problema que tiene la sociedad vasca. Es decir, habrá que hacer polideportivos, habrá que hacer bidegorris, habrá que hacer otras actuaciones. Pero para eso los responsables públicos tendrán que ver cómo se va a financiar. Cómo se va a financiar, pero no a cargo de la vivienda protegida. Yo creo que en este tema tenemos que acabar ya con la hipocresía. Y ustedes deberían reforzar esto que dice la ley, porque aquí hay aquí hay uno de los grandes problemas. En el tema bueno, PP, yo aquí no he venido a defender mi gestión. Es decir, en todo caso diría que el problema ha sido la no aplicación de muchas de las iniciativas que entonces se pusieron en marcha. Encontramos 4.000 viviendas de alquiler y dejamos en 13.000. Ahora hay 22.000, meten 28.000 porque meten 5.000 y pico de derecho de superficie que están en venta, aunque el suelo es público, pero no están en alquiler. Entonces, en 8 años hemos hecho más que lo que se ha hecho aquí en 16. O sea, a una media de 1.350 años, viviendas de alquiler, y es una media de 800. O sea, y otra serie de actuaciones de Bizigune, de calificación permanente, alojamientos dotacionales y miles de cosas más. El problema es que eso no se ha desarrollado. Tema de suelo. El problema no es un problema de suelo. O sea, no es un problema de suelo. Es decir, yo le pongo un ejemplo. Es decir, tenemos suelo en abundancia para hacer alojamientos dotacionales, porque suelo equipamental hay a montones en Euskadi. Suelo equipamental. ¿Por qué no se hace? Porque no hay presupuesto, porque no hay dinero, porque no se está invirtiendo en vivienda lo que hay que invertir. Es decir, se han hecho 2.000 alojamientos dotacionales en 20 años, desde que se aprobó en el 2006 la ley del suelo. A 2 promociones de 50 viviendas por año. Es decir, y no es un problema de suelo, es un problema de recursos presupuestarios. Y al hilo de esto, me parece, el tema de la solución no solo está en el urbanismo, que también hay una parte de solución. Es decir, hay una respuesta urgente que hay que dar ahora. Por ejemplo, Bizigune, hay que meter más dinero. La proporción era 1/3 propietario, 1/3 paga el inquilino y 1/3 pone el gobierno. Ahora el diferencial entre el precio de la vivienda libre y lo que ofrece Bizigune es muy grande. Ahí hay que meter más dinero si queremos que eso se incremente. Y sobre todo, les comento, es decir, hay 60.000 viviendas ya con calificación permanente porque se aprobó en el 2003, con calificación permanente. Es decir, yo digo, aplíquese el derecho de tanteo y retracto cuando esas viviendas se quieran vender por parte del propietario, cómprese por parte de la administración y póngase en alquiler. Para eso hace falta dinero, recursos presupuestarios. Luego, por tanto, todo el problema no está en el suelo. El tema, decía el Partido Socialista, el documento sí, se lo entregaremos. El tema hay una sentencia en Cataluña que es la que da lugar a este comentario que he hecho. Es una sentencia del 2025 que presentó un recurso del PP contra un decreto de la ley catalana sobre viviendas de uso turístico. Entonces, quiero decir que se puede hacer mucho más en esta declaración de zonas tensionadas de lo que se plantea en esta regulación, que es muy escasa. Y luego, si cayese, esperemos que no, por lo que he dicho, el recurso del Constitucional del PNV o un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha, entonces sí caen automáticamente porque nuestra legislación no se vinculan a nuestra capacidad competencial, sino se vinculan a esa ley del Estado, se refiere a esa ley del Estado. Es decir, háblese de nuestra capacidad y modifíquese la ley de vivienda.
para incorporar estos porcentajes, o en la propia ley del suelo también se puede incorporar, pero en la nuestra, que no se vincula a la legislación del Estado. Y luego, el tema de los levantes están vinculados únicamente a las promociones de alquiler. Yo digo, ¿por qué no se vinculan a las promociones de VPO en general, no solo las de alquiler, para hacer alojamientos dotacionales? Y no solamente las públicas, también VPOs que promuevan los privados. Ahí se pueden también levantar los dos levantes de las dos plantas de alojamientos dotacionales. Luego en el Tiene que ir terminando, señor Madrazo, ¿eh? Sí. Le quedan unos segundos. Nada, pues Ángel, perdona. Bueno, ni bakarrik denbora ez dugunez izan, bakarrik aipamen bat esan nahi nuke. Badaugo nire ustez garrantzandikoa loturiko akordioa Espainiako Kongresuan aurtengo otsailaren 18an, erabilera lagapeneko etxebizitzak kooperatibak, eta nik uste dut han aipatzen denez momentu egokia da orain komentatzen ari garen lege honetan han aipatzen diren aldaketa horiek egiteko. Nik uste dut da beste gauza desberdina, baina behar bara EAJak egindako galderari hainbeste gure gizarteko personei aukera ematen diela. Orduan, berriro eskertuko genuke beste gauzetan aipatu dugun moduan, baita aprobetxatzea aukera hau, erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatibak adierazteko. Mila esker. Pues muy bien, finalizado este punto del orden del día, despedimos al señor Elías y al señor Madrazo agradeciendo su comparecencia. Un placer, que tengan buen día.